son las 6 de la mañana de este jueves 31 de mayo de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Iván Duque, el próximo presidente de la República, estará con nosotros en la hora de la verdad hacia las 6:30 de la mañana. El desempleo es hijo de la recesión económica. El desempleo disfrazado en el campo. El 84% de los empleos en el campo son informales. ¡Qué orgullo, presidente Santos! El desempleo juvenil es el más alto de América. Cerca de la mitad de los jóvenes están desempleados. ¡Qué orgullo, presidente Santos! ¡Qué economía tan maravillosa! Eso es lo que se llama la paz. ¿Paz sin desarrollo económico? ¿Paz sin empleo? A ver, ¿eso qué significa? Lo que pasa con las bolsas, lo que pasa con la guerra económica de los Estados Unidos con la China, la situación, la encrucijada en la que se encuentra la economía y especialmente la economía europea en estos días, muy movida además por las circunstancias políticas de España y de Italia. Hoy Rajoy empezará a enfrentar una tentativa de moción de censura producida o incoada por el Partido Socialista Obrero Español por Sánchez, que le quiere quitar la butaca a Rajoy. Así de sencilla, para convertir a España en un país socialista cuando España no ha votado socialista. De manera que se unen todos los demás partidos, especialmente los independentistas de Cataluña, y tumban a Rajoy, y España queda socialista sin saber cómo, ni a qué horas, ni por dónde. Y de su lado, la situación en Italia sigue siendo una situación gravísima, con los partidos del norte que son anti-euro y que ganaron las elecciones y que entonces el presidente de Italia no les quiere dejar formar gobierno. Todo eso influye más las amenazas de los Estados Unidos de una guerra comercial y otra vez vuelve el cuento del acero, una guerra comercial que produciría un gran golpe en las economías europeas, con la posibilidad de una retaliación contra los Estados Unidos que profundizaría la guerra y vaya uno a saber eso dónde va a parar. Hablará del tema con nosotros el grande analista Alberto Bernal. Los partidos liberal, conservador y cambio radical adhieren a Duque. Insistimos, no se trata de una alianza, se trata de una adhesión. Bienvenidos todos los votos que quieran llegar. La línea de comportamiento y el proyecto político de Iván Duque es el que él le ha presentado a los colombianos después de meses de estar en una brega de difusión, de presentación de sus puntos de vista, sin agresiones, sin bajezas. De su lado, el señor Petro ya se volvió capitalista, ya no quiere Asamblea Nacional Constituyente, ya no va a expropiar a nadie, es decir, ya arrió todas sus banderas. El senador Robledo no lo acompaña. Se fue con el Polo Democrático que ya se había ido con él desde la época de Fajardo. Y Fajardo, atención señores, acaba de decir que votará en blanco en la segunda vuelta. De manera que Petro se queda con los que ya tenía, que eran los del Centro Democrático y unas personas del Partido Verde, pues que también estaban con él, además porque tienen gran simpatía con el partido, con la izquierda. Una izquierda que, dicho sea de paso, ha sido santista todos estos años, para que no nos equivoquemos. El desastre de Santos ha sido un desastre apoyado siempre por la izquierda. Y eso sí es una alianza. Eso no es una adhesión, sino una alianza. Lo que pasa en la montaña de Hidroituango.
se nos ha dicho, no entendemos el tema, no somos especialistas en la materia, este es un tema de alta ingeniería, simplemente se ha dicho que la causa de la situación nerviosa de la montaña que está exactamente encima de Hidroituango se debe a que fue necesaria meter las aguas del río Cauca por la casa de máquinas y que eso le produjo un estrés a la montaña. Lo que es cierto es que estamos ante un peligro que Dios quiera que no llegue a materializarse. La posibilidad de que esa montaña se venga encima de la presa, Dios no lo permita. Petro, la guerrilla y el narcotráfico. No sabemos por qué hay algunas emisoras que legítimamente, ni más faltaba que no, para eso es la libertad de opinión, que son petristas consumadas y clarísimas y que le hacen unos reportajes grandísimos a Petro. ¿Por qué no le preguntan cómo es el tema del narcotráfico? ¿Por qué Petro no ha tenido que comprometerse con un punto de vista sobre el narcotráfico que no es cualquier tema? Es el tema esencial del país. El narcotráfico es la violencia, es la inseguridad, son las ollas del microtráfico en las calles de las ciudades, es el desempleo en las zonas rurales del país, es la catástrofe del contrabando, es el problema de las relaciones internacionales. Y Petro no dice una palabra. Y ha sido siempre el aliado y amigo de el narcotráfico, que es un viejo resabio del M-19. Pero pues es que esto hay que tenerlo claro. Fayad y Ospina eran los amigos de Pablo Escobar. Con el dinero de Pablo Escobar atacaron el Palacio de Justicia. Y entonces ahora nadie le pregunta a Petro por cuál sería su política, nada menos que en esa materia, nada menos que en eso, que tiene que ver además con todas las otras bandas armadas que andan por el mundo y por las que Petro sentirá mucha simpatía, porque él fue parte de eso. Ese fue su mundo. Y miembro de una cosa que se llamó la Coordinadora Guerrillera, que era la reunión de todos los bandidos de su tiempo, entre los cuales estaba el señor Petro. La OCDE y las perspectivas de crecimiento de Colombia la pasa de 3% a 2.7%. La pregunta es si es con Santos o sin Santos aborto. La citación a Fajardo en Medellín, ahí están circulando unas noticias que tenemos que verificar. Hay una citación judicial al señor Fajardo en Medellín para que responda por su conducta en unos temas de mucha gravedad, y el señor Fajardo no se presenta. Pero bueno, ya el señor Fajardo pasó a la historia, no volverá a ser candidato y ahora vota en blanco. Mejor dicho, Fajardo hace lo que se llama mutis por el foro. Los secuestros de las FARC, lo dice el fiscal general de la Nación cuando le entrega el expediente a la JEP, lo que produce una indignación inmensa. Los secuestros que están documentados y sobre los que se ha iniciado investigación criminal son 8.163. Los secuestros reales, dado lo que llaman el subregistro de la gente que no presenta denuncia porque es arriesgar su vida, parece que son 40.000. Y esos 8.163 le han producido a las FARC la módica suma de 6 billones de pesos. Eso han tenido que pagar colombianos por conservar sus vidas. ¿Y cuántos de los secuestrados no volvieron? No dicen nada. ¿Dónde está esa estadística? ¿Dónde están las víctimas? ¿No ve pues que a las víctimas de las FARC no les darán a los partidos, las víctimas afuera, y dice que iban a ser el centro de todo el proceso de paz? El apoyo de Díaz-Canel a Maduro. Díaz-Canel fue a Venezuela y dijo que estaba con Venezuela, pero ¿cómo? Si la mantiene, si Venezuela mantiene a Cuba, si es la que le manda los barrilitos de petróleo con los cuales está medio comiendo el pueblo cubano ahora, no lo va a respaldar. Hágame usted el favor. Reapareció Arkady Babchenko,
feroz opositor al Kremlin, quien simuló un atentado para salvar su vida. Rusia indignada. En la Franja de Gaza estamos a puertas de una guerra, dice la ONU. Bueno, lo sabíamos hace rato, ¿no? ISIS reclama ser el autor del acto terrorista en Liege, o Lieja, dicen en español. Bueno, qué honor, ¿no? Qué honor para ISIS. El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, acusado de corrupción por actos en los que habría incurrido cuando era presidente del grupo petrolero estatal ANCAP. Y le dieron residencia a la familia del hombre que salvó a un niño en París. El hombre araña arriesgó su vida, salvó la vida de un niño, lo recibió Monsieur Macron, y Monsieur Macron le acaba de dar la ciudadanía francesa a esa persona, más que merecida me parece a mí, pero cada uno tendrá su opinión. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy en el año de 1793, empieza el proceso de detención de los girondinos. ¿Qué fue la Gironda? ¿Qué significa la Gironda? Y cómo los tibios terminan en los cadalsos levantados precisamente por el silencio de esos tibios. Ellos llevaron al cadalso a Luis XVI y terminaron todos en la guillotina. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a que nos sigan a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 15 minutos. Muy buenos días a todos. Bueno, les cuento que las cosas en Hidroituango no pintan bien. Después de unos días de relativa calma, en donde aparentemente pues la emergencia parecía estar bajo control, volvió la alerta máxima por movimientos en la montaña. Incluso EPM anunció que puede haber derrumbes en la zona y los habitantes de diferentes zonas aledañas, pues sobra decir que viven momentos durísimos, ¿no? Lo hemos visto en diferentes medios de comunicación, cómo se expresaban y el estado de nervios en el que estaban, ¿no? Hay constantes movimientos en la parte derecha de la montaña, en la parte superior del proyecto, y el martes tuvieron que evacuar a todos los trabajadores de inmediato, porque según dijo el propio gerente de EPM, Jorge Londoño, de la Cuesta, se espera que en las próximas horas o días se presenten derrumbes. Los municipios de Tarazá y Cáceres están en la alerta roja y lo peor del caso es que no saben de qué tamaño podría ser la desgracia, si podría ser un simple derrumbe pequeño o algo tan serio que podría afectar la infraestructura del proyecto. Ayer por la tarde hubo relativa tranquilidad de nuevo y los trabajadores regresaron a sus labores, aunque los controles y las mediciones para determinar los movimientos se mantienen, ¿no? Es decir, se suspendieron las obras durante 21 horas debido a movimientos al interior de la montaña, que les contaba que está ubicada en la parte superior del vertedero, y ahora que hay relativa calma, los trabajadores regresaron a trabajar contrarreloj para alcanzar la cota de 415 metros sobre el nivel del mar. De modo que así están las cosas en una de las megaobras más impresionantes de la infraestructura colombiana. Mucho estrés, mucha incertidumbre y la tragedia de muchísimas familias que han tenido que abandonar sus casas. Ojalá todo esto acabe bien y no pase, de ser un susto con esos movimientos, aunque toda la precaución es poca, ¿no? Toda precaución es poca, Montserrat, porque están de por medio vidas humanas. Y cualquiera vida humana vale más que toda la presa.
De modo que se Sí. trata de cuidar la vida de la No, gente. doctor Londoño, la cosa es tan grave que, con el perdón de Montserrat, quien escogió una gran noticia, esto puede llegar a tener 263.000 metros cúbicos por segundo, que sería el caudal del Cauca si se rompe la presa. Sí, es una locura. Entonces, pero espere y verá, miren lo grave que está ocurriendo. Normalmente, según el propio ministro, está en 1.300 y 1.700 metros cúbicos. Óiganse bien. Y puede pasar a 263.000. Es que, doctor Londoño, lo que usted dijo. Cuando más grave ha sido, han pasado 2.000 metros cúbicos de agua. ¿Sí? Y va a pasar de 2.000, cuando más grave, cuando hay crecientes, y va a pasar a 263.000. No, el va a doctor pasar, Londoño por segundo. nos dijo hace un mes aquí. Sí. Usted nos Sí, dijo hace pero un mes. Esta va a ser la es- peor catástrofe en la historia de la ingeniería en el No, mundo. no, esperemos que no. Esperemos que no, Sí. esperemos que no en el desbordamiento del Cauca, pero ¿Sí? está por ver cuáles fueron los daños que de todas maneras se causaron en la obra y cuánto tiempo y cuánto dinero cuesta su reparación y quién lo va a pagar. Ay, Dios. Porque y el- de todas maneras Oiga, el daño gente está hecho. pobrecita. Nadie sabe cuál es la magnitud de ese daño. Y que esa montaña, Dios mío, que esa montaña se quede quieta. Esa es la mayor preocupación en estos momentos, en ¿no? este momento es esos eso. movimientos, sí. Bueno, que se quede quieta esa montaña y parece que la montaña está estresada por el agua del Cauca que le metieron a la casa de máquinas. No somos ingenieros civiles, no sabemos por qué eso produce estrés en la montaña, pero tal vez se socavaron las bases de la montaña Uy, qué miedo. y la montaña está estresada, está nerviosa. ¿Cómo le parece? En todo caso, si se produce un movimiento en la montaña de tantos milímetros por hora, ordenan otra vez que la gente salga de su trabajo, porque de lo que se trata fundamentalmente es de proteger la vida de quienes están arriesgando la suya cada minuto por proteger la vida de tantos. Dios mío, que no pase nada en Hidroituango, nada que sea catastrófico para la gente, porque lo que iba a pasar es posible que ya haya pasado y ya veremos eso cuánto cuesta. La EPM sale de ventas el año entrante porque necesitará mucho dinero, mucho disponible para afrontar esta emergencia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 31 de mayo del año 18. Faltan 66 días para que termine el peor, el más corrupto gobierno en la historia política y económica de Colombia y de América, según el doctor Fernando Londoño Hoyos. Jorge Enrique Robledo Castillo, jefe auténtico de la oposición en Colombia, en asamblea extraordinaria del Polo, anunció que su voto en blanco para la segunda vuelta presidencial es un hecho. Robledo Castillo, enemigo acérrimo de las FARC, defensor de los cafeteros, los arroceros, paneleros y paperos, voz autorizada con el 70% de aceptación nacional, se separó definitivamente de quienes son fieles simpatizantes de todas las formas de lucha, como Iván Cepeda, Alirio Uribe, Jorge Iván Ospina, Alexander López, quienes acompañaron al peor exalcalde que ha tenido Bogotá en su historia, el señor Gustavo Petro Urrego, promotor de las expropiaciones y otras hierbas. Por otro lado, del Partido Verde, Sergio Fajardo, como lo anunciábamos aquí hace 5 minutos, acaba de sumarse al voto en blanco propuesto por Robledo. Fajardo, quien fue traicionado por el caballo de Troya que le metieron en su campaña, participó, en donde participó el hijo
el hijo de Guillermo Asprilla, Inti Asprilla, aquí en Bogotá, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, conocido como el hombre increíble, quienes a hurtadillas acompañaron a Alexander López y a Jorge Iván Ospinas, quienes impidieron la llegada de Fajardo a la segunda vuelta. Hoy, el Partido Verde se pronunciará sobre sus preferencias electorales. Partido Conservador, doctor Londoño, que preside Hernán Andrade, oficializó su adhesión. Ahora Petro, quien arrió sus banderas, se encuentra obviamente en la espera de lo que se le pueda venir. Aquí las cosas, doctor Londoño, están dadas. Esperamos que este proceso se acabe de culminar esta semana y que los acontecimientos que esta tarde dará a conocer el Partido Verde ya dejen listas las adhesiones y las alianzas que se vienen gestando. Bueno, esto es un proceso de adhesiones por lo que respecta a la candidatura de Iván Duque. Él no está haciendo alianza con nadie. La hizo con el partido Mira, la hizo con el partido de Colombia Justa Libre. Colombia Justa Libre. Esas son son alianzas sobre bases programáticas. Lo otro son adhesiones, que sí, bienvenidas sean. Todo el que quiera adherir, que adhiera. Y todo el que quiera votar por Duque, que vote por Duque. Pero Duque no tiene ni pactos clientelistas, ni compromisos de programa con ninguno de los partidos que están llegando a manifestar la adhesión a su nombre y a su programa. Petro pues no está recibiendo en últimas nada, porque esos del Polo Democrático ya estuvieron con él, ya lo acompañaron. Pues claro. Y lo acompañaron traicionando a Fajardo, y entonces Fajardo, indignado, ahora dice, como ya confirmó, que votará en blanco. Claro, es que le impidieron la llegada a la segunda vuelta. Esa es pues la situación. Más adelante trataremos de encontrarle espacio a una intervención muy interesante que nos tiene desde los Estados Unidos Cristina Londoño. Por ahora, sigamos con nuestras noticias mientras esperamos la presencia del doctor Iván Duque entre nosotros. Vanessa, ¿qué noticia nos tiene? Doctor Fernández, queridos oyentes, muy buenos días. España a punto de caer en una pesadilla, esa es la noticia de hoy. En este momento, en el Congreso de los Diputados de España se debate el futuro del presidente Mariano Rajoy y de todo el país. Durante todo el día se realizarán los debates sobre la moción de censura propuesta por el PSOE y encabezada por Pedro Sánchez en contra de Rajoy. Mañana será votada. El punto clave de esta moción es que si la mayoría de los diputados la apoyan, el nuevo presidente de España será Sánchez. El líder del PSOE está en este momento dando su discurso y parece que está convenciendo a los que tiene que convencer. Las cosas están así. Sánchez empieza el debate con una expectativa de 175 votos asegurados, que son los del PSOE, Podemos y los independentistas. De modo que si estos apoyos no han cambiado, el PSOE está a un voto de obtener la mayoría y lograr la presidencia. Sánchez tiene que convencer en su discurso de hoy al PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que es el que aún no se ha definido. Y por esos 5 votos del PNV se pelean el PSOE y el PP. Si Sánchez consigue solo uno de esos votos, ya tiene la mayoría y en los días siguientes tomará posesión como presidente del gobierno. Lo que reportan los medios de lo que ocurre en este momento en el Congreso, donde está Sánchez dando su discurso, es que le acaba de proponer al PNV que mantendrá los presupuestos generales del Estado aprobados por el Congreso de los Diputados hace tan solo una semana. La oferta de Sánchez es una mano tendida al PNV, partido que fue el socio clave del PP en los presupuestos y tiene mucho interés en que estos se cumplan, ya que de ellos dependen cuantiosas inversiones en el País Vasco y logros como la subida de las pensiones obtenidas por la presión de los nacionalistas vascos al PP. Los 5 parlamentarios vascos
vascos tampoco tienen interés en que haya elecciones a corto plazo, no quieren poner en riesgo lo ya conseguido, por lo que apoyar a un presidente como Sánchez y asegurar así los presupuestos dados ya por el PP podría ser una buena opción para ellos. Ahora bien, eso es lo que vemos, no sabemos qué le haya propuesto Sánchez al PNV en privado, seguramente mucho más. El punto es que los nacionalistas vascos tienen en sus manos el futuro de España y que si deciden apoyar a Sánchez se viene una pesadilla para los españoles, porque tendrían al PSOE en la presidencia, pero sería un gobierno cautivo, nada más y nada menos que por Podemos y los independentistas, la extrema izquierda, a la que le deberían su triunfo y de la que dependerían para mantener la mayoría en el Congreso y poder sacar adelante su gobierno. España y el mundo entero a la expectativa de lo que ocurra mañana. En las elecciones el Partido Popular derrotó por amplio margen el PSOE. Y sí. El PSOE quedó en nada. Y ahora, por unas alianzas, queda el PSOE en el gobierno. Es decir, España se vuelve socialista sin saber cómo ni a qué horas, ni por qué. Sí, sí, sin contar alianzas. Con la opinión de los españoles. Ah, exactamente. Exactamente. El único que no se ha manifestado es el pueblo español. Y es posible que hoy le digan, usted era un Estado liberal, un Estado capitalista, un Estado democrático, ahora es un Estado socialista. Bienvenido al socialismo. Maravilla. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana revisando lo que está pasando con las muy cacareadas vías 4G, vías que no avanzan y que en gran parte no avanzan porque no está lista la tierra sobre la cual se van a construir estas autopistas de cuarta generación. Pues bien, un muy interesante reportaje que trae el diario Portafolio el día de hoy revela que de los más de 18.000 predios, 18.222 para ser exactos, que se deben adquirir para estas autopistas, tan solo se han adquirido 1.277 predios, es decir, un 7% del total necesario para construir las vías. A esta situación, doctor Londoño, se suma la de las licencias. Hay un 37% de licencias ambientales pendientes para poder avanzar con las obras. Y, pues, entre tanto, hay obras que aún no inician, ni siquiera han podido empezar, entre ellas la vía Santander de Quilichao-Popayán y la vía Mar 2. Pues bien, toda esta situación le está pasando una gran factura a la economía del país. Recuerde usted, iba a ser uno de los grandes motores de la economía nacional y pues las expectativas han caído un poco esperando que se adquieran los predios que se deben adquirir para construir las vías y que se dé luz verde por el tema de licencias ambientales. El sector de las cementeras, uno de los más golpeados con este paso de tortuga que llevan las vías 4G, y detrás de este sector, pues, sabe usted, doctor Londoño, hay miles de empleos y miles de millones de pesos en inversiones y en expectativas que se han quedado en un circuito de espera mientras la burocracia hace lo que tiene que hacer para poder avanzar con las tan esperadas y tan cacareadas vías de cuarta generación. Y los cierres financieros que no están claros. Ellos dicen que sí, pero los cierres financieros no están claros. Pero ni remotamente. Averigüe eso bien, Sergio, y verá cuál es la situación. En todo caso, lo único que iba a tener para mostrar este gobierno, que eran las 4G, completamente paradas. Mulalólogo Guerrero no ha empezado. Esta carreterita de Villeta Guaduas no ha empezado y ese es un embudo colosal. Es un embudo terrible, doctor Londoño. Terrible. La carretera que va de Ibagué a Calarcá, es decir, el túnel de la línea, no se puede terminar y no se termina y no se sabe cuándo se va a terminar. Dije tal vez que Mulalólogo Guerrero no ha empezado, las carreteras a Buenaventura, las carreteras a cualquier parte. Ruta del Sol 2, ni siquiera se saca licitación. Ruta del Sol 3 está en unos problemas terribles. Esa es la obra de Santos y la obra de Vargas Lleras, para que lo pongamos. Ah, claro, eso hay que ponerlo de presente. Bueno, al César lo que es del César. Y con toda claridad. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer se produjo la decisión más absurda que pudiéramos oír en mucho tiempo, pues la Corte Suprema de Justicia decidió suspender
el proceso de colaboración del ex senador del partido de la U, Musa Bezaile, de quien se supo entregó los detalles de cómo, desde la Casa de Nariño, el presidente Santos y sus ministros se dedicaron a repartir dinero del presupuesto general de la Nación en los congresistas para pagar favores políticos. Digo que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia es la más absurda porque ustedes, queridos compañeros y oyentes de la Hora de la Verdad, saben que cada semana a los medios de comunicación llegan las filtraciones de la Corte Suprema de Justicia sobre sentencias y casos que se adelantan en el tribunal. Desde hace mucho sabemos que cuando se filtra algo desde la Corte es porque quieren tantear el terreno de la opinión pública para saber emitir una sentencia muchas veces. Y si la Corte en su actuar tiene que se suspende todas las veces que hay filtraciones, suspende los casos, pues entonces tendríamos una corte hoy sencillamente con las puertas cerradas. No habría operación de justicia en la jurisdicción ordinaria en su organismo de cierre. Pero ¿qué hay de fondo en este asunto, doctor Fernando y compañeros? Pues que estas declaraciones de Musa Bezaile, que son sencillamente una bomba atómica que causaron revuelo en la Casa de Nariño ayer, porque Musa expresó con nombres propios los protagonistas con los que se repartió la plata, entre los que figuran el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, Germán Chica, quien fuera alto consejero para asuntos políticos, y Luis Miguel Pico, ex viceministro de Agricultura, y los nombres de varios congresistas, lo que dejan ver es el entramado de cómo estaba conformada la famosa ruta de la mermelada, donde los funcionarios públicos del alto gobierno entregaban dinero a los congresistas a cambio, pues, de favores políticos. El caso es que estas declaraciones consignadas en la matriz de colaboración con la justicia fueron llamadas la ruta de la mermelada por Musa Bezaile, quien en su primera declaración solo mencionó cómo se repartió plata en los primeros 4 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Musa quedó pendiente de entregar detalles sobre cómo se repartió nuevamente la plata del presupuesto general de la Nación en la reelección del presidente Juan Manuel Santos en el año 2014. La disculpa de la Corte Suprema de Justicia se convierte más en un seguro para el gobierno Santos, que está recibiendo muy malas noticias por estos días. Esto es inaudito. La Corte es especializada en filtrar. Aquí todo se filtra y la filtración es un negocio con los medios de comunicación. Pregúntele pues al magistrado Patiño, que es especialista en filtraciones. Y ahora la Corte dice que paraliza el proceso contra Juan Manuel Santos porque se filtraron las noticias. Y las noticias fue lo que declaró Musa Bezaile, que pues ya lo sabe todo el mundo que fue. De manera que la Corte paraliza el proceso contra Santos simplemente para favorecerlo en los finales de su campaña. Una Corte así tiene credibilidad, una Corte así tiene respetabilidad. ¿Esto lo pueden tolerar los colombianos? Por supuesto que no, que no. Bueno, tenemos entonces ahora que hablar un poco de deportes, ni más faltaba. Tata Castro, buenos días. Muy buenos días a todos. Tenemos noticia de última hora, doctor Londoño. No va más Zinedine Zidane como técnico del Real Madrid. Estas fueron o son en este momento algunas de sus palabras en la rueda de prensa que está dando en España. Tomé la decisión de no seguir en el cargo de entrenador del Real Madrid. Es un momento raro, pero este equipo necesita un cambio para seguir ganando. Necesita otro discurso, otra metodología de trabajo y por eso tomo esta decisión. Doctor Londoño, después de 3 años, a lo mejor es mi decisión y me puedo equivocar, pero creo que después de 3 años es el momento. Si no veo claramente que vamos a seguir ganando, si no las veo claras las cosas como yo quiero, llega un momento que dices que es mejor cambiar para no seguir y hacer tonterías. Hay momentos complicados donde puedes pensar si eres la persona adecuada todavía. Hay momentos duros y momentos muy bonitos. Acabamos con uno espectacular, pero hay momentos complicados en la temporada y esto te hace reflexionar. Sobre los jugadores, necesitan un cambio. Quiero agradecerles porque son ellos los que luchan en el campo. La historia de este club es muy grande y siempre apretamos a los jugadores y les pedimos más, pero llega un momento que más les voy a pedir con lo que han hecho conmigo. Por eso creo que necesitan otro discurso. Ellos saben mi decisión, la plantilla lo sabe. Voy a hablar con los capitanes, ya hablé con Sergio Ramos y Florentino Pérez lo acompaña en esta rueda de prensa donde anuncia que no va más con el Real Madrid. Por la puerta grande se despide Zinedine Zidane del Real Madrid. ¿Cómo le parece? Bueno, después de haber perdido la Liga de España, después de haber perdido la Copa del Rey,
después de haber perdió una tercera que jugó con el Barcelona, la Liga de Campeones o alguna cosa por el estilo. Sí, pero ganar la Liga de Campeones por tercera vez consecutiva. La Champions. La Champions, sí. La Champions. Sí, sí. Desde luego, maravilloso, pero lo sabe hacer, lo hace bien. Recuerde las palabras de Baltasar Gracián, hay que ser hombre de buen dejo. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Otro escándalo se roba la atención de los estadounidenses, tiene los elementos más picantes de todos, farándula, racismo y política. La protagonista es Roseanne Barr, una conocida actriz y comediante estadounidense que tuvo un programa muy popular a finales de los 80 y de los 90 que se llamaba El Show de Roseanne. Era una comedia de una familia blanca pobre. Ella, el centro de la atención, no tenía pelos en la lengua y hablaba de todos los temas controversiales. Durante muchos años, pues no estuvo en escena principal y regresó nuevamente con su show Roseanne, con muchos de los mismos actores y esta vez siendo una partidaria del presidente Donald Trump. La primera temporada de su comedia, que acaba de terminar, pues llevó a la cadena ABC a tener el programa de más alto rating en horario estelar con el programa Roseanne. Sin embargo, muchos dicen que estaba levantando ronchas porque dentro del programa era una clara partidaria del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump incluso la felicitó por los ratings que había alcanzado el programa. Pero todo esto cambió hace solamente 48 horas cuando a medianoche Roseanne manda un tweet hablando de Valerie Jarrett, una ex asesora del presidente Obama, una mujer afroamericana y también de religión musulmana. Ella dice que Valerie Jarrett en un tweet era como si el grupo, la Hermandad Musulmana y el Planeta de los Simios hubieran tenido un bebé. El presidente de la cadena ABC no se demoró en reaccionar, tardó solamente unas horas diciendo que el tuit de Roseanne había sido aborrente, repugnante e inconsistente con los valores de ABC y anunciara la cancelación del programa de Roseanne. Esto quiere decir que centenares de personas se quedaron sin trabajo por el castigo a la actriz. Ella inmediatamente, cuando vio las consecuencias, lo que estaba pasando, también renunció. Una de las escritoras de la comedia de inmediato, pues pide perdón por lo que dijo. Dijo que no tenía disculpas para hacerlo, que había sido un chiste de muy mal gusto y también pareció escudarse en una medicina para dormir que se llama Ambien. El nombre genérico es Zolpidem, también es muy popular en América Latina. Es una medicina para el insomnio que la propia compañía que la fabrica advierte que cuando las personas están en Ambien pueden ser más extrovertidas de lo normal, más agresivas de lo normal, pueden comer, manejar, estando dormidas, ser sonámbulos y no acordarse del incidente. Ustedes recordarán, por ejemplo, un incidente en que el golfista Tiger Woods apareció dormido con el auto prendido en una carretera de la Florida. Bueno, una de las medicinas que le encontraron en el sistema fue precisamente el Ambien. Pero la compañía que fabrica Ambien dijo que, pues que sí, que las medicinas tienen efectos secundarios, pero hasta ahora no sabían que el racismo fuera uno de esos efectos secundarios. Sin embargo, pues se ha desatado la controversia. Hay muchos partidarios del presidente Donald Trump, gente de derecha que ha salido a defender a Roseanne Barr. Dicen que ese tipo de comentarios, cuando se tratan de personas de
de personas de izquierda criticando a la gente de la derecha o a partidarios del presidente Trump, pues no importan. Cita, por ejemplo, el comentario de otra empleada de la cadena ABC que se ha burlado del cristianismo del vicepresidente Mike Pence, quien dijo que él a veces siente oír mensajes de Jesús. Ella dijo simplemente que la fe del señor Pence, del vicepresidente, pues es alucinaciones, que está teniendo problemas mentales y a ella no le pasó nada. Sin embargo, el caso del Roseanne pues es bastante diferente. Comparar a una persona con un simio o decir que la hermandad musulmana y un simio tuvieron un bebé, pues está un poco radical. Hay otra gente que dice que simplemente no tiene disculpa por haber hecho lo que hizo, y se sabe que incluso el presidente de la cadena ABC llamó a esta mujer, Valerie Jarrett, a pedirle perdón en nombre de la cadena por las palabras de Roseanne. El presidente Trump no ha salido a defender a Roseanne, pero sí criticó al presidente de la cadena ABC porque dice que jamás lo ha llamado a él a pedirle disculpas por las cosas tan horribles que se han dicho de su gobierno. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, menudo problema pues en los Estados Unidos. Esta destitución, sí, le hace a uno preguntar si todas las agresiones se miden con el mismo rasero. Aquí también nos lo hemos preguntado cuando ha habido cosas absolutamente insostenibles, como que alguien incite a la gente o a cualquiera a matar a otra persona. Pues terrible, terrible. Pero si alguien dice, porque está en las páginas del diario más conocido del país, que hay que proceder a la eutanasia contra un personaje muy conocido, o que hay que silenciar a otro, eso sí es un chiste y eso no vale la pena. Entonces uno se pregunta, ¿tratamiento igual para situaciones iguales? Está perfecto. ¿Qué no le han dicho a Donald Trump? Si es con razón o sin razón, ese es otro tema. Pero, y esto es absolutamente insostenible, que ataquen a una persona porque sea negra, o porque sea blanca, o porque sea amarilla. Eso es un anacronismo y esa es una vulgaridad. Pero todos los anacronismos y todas las vulgaridades se miden con el mismo rasero. Esa es la pregunta que nos hacemos desde aquí, desde la hora de la verdad. Bueno, el doctor Iván Duque no nos ha contestado. Comprendemos el cúmulo de sus problemas y el cúmulo de su fatiga en estos momentos. Enseguida continuaremos con algunos comentarios fundamentales sobre lo que está pasando en Colombia y en el mundo. En un minuto. 6 de la mañana, 48 minutos. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. Queridos compañeros de la mesa, ¿cómo les pareció la nueva alianza entre Díaz-Canel, el títere presidente de Cuba, a Nicolás Maduro? Sí, que fue a darle su apoyo. Por allá fue a pasear a Venezuela, sí. ¿Qué tipo de apoyo es ese? Pero Ave María, Venezuela le sigue mandando petróleo a Cuba, ¿sí o no? Ya menos, ya no le mandan los 100,000 barriles diarios, sí, comprado con la sangre del pueblo venezolano que no tiene un peso, y sigue manteniendo el gobierno cubano, lo sigue manteniendo. Entonces, ahora le hace pues un llamamiento a los países de América a que respalden a Maduro, y que la OEA es un organismo, lo trata a la OEA con unas palabras insultantes. Bueno, la desesperación de un gobierno que se siente solo y que anunció apertura económica, pero sin renunciar a las bases del socialismo. Le está pasando a Cuba lo que le está pasando a Petro aquí, ¿no? Que son socialistas, pero que no tanto.
¿Cómo les parece? Que sí, pero no. Sí, pues. Sergio, ¿se ha dicho o ha explicado alguien en qué consiste esas medidas de apertura de la economía? No, doctor Londoño, solamente quedó en el anuncio. Sí, Bueno, en Cuba ya están permitiendo que la gente abra sus propios negocios. Así están. Es decir, ¿Pero antes la cuáles? gente no podía. ¿Pero Pues cuáles? venta de lo que sea, que los cubanos intentan sobrevivir vendiéndole a los turistas. Entonces en Cuba ya se permite, pues con muchas restricciones y a merced de lo que pueda decir el Estado, porque puede llegar un policía cubano y quitarte todo lo que tienes, pero ya le permiten a la gente que en su casa pueda vender cositas a los turistas. Empezó con los famosos paladares. Los paladares eran unos restaurantes que podían ser de propiedad privada y darle a la gente una comida decente, porque en Cuba no la hay. Entonces darle comida decente a los turistas, por supuesto, porque la gente de Cuba con su salario no alcanza para ir nunca a comer a un paladar. Esa era comida para los visitantes. Y ahora están buscando permitir algunos otros negocios a ver si la gente en Cuba no se muere de hambre. Y si no les queda como único horizonte mandar las niñas de las familias cubanas a que sirvan de distracción a los turistas que llegan. El turismo en Cuba se volvió hace mucho rato un turismo sexual, hace mucho rato. Y las muchachitas de las familias cubanas se ganaban en un rato con un turista lo que se ganaban sus padres y sus hermanos en meses de estar trabajando. Sí, hay una frase de un señor que una vez dijo: yo soy ingeniero, mi papá es médico, afortunadamente mi hermana es puta y nos mantiene a todos. Qué horror. A ver, Sí. qué horror, Qué horror, pero de Montserrat, verdad. eso es, Sí, eso es terrible. Veíamos en un blog en estos días a un señor sacando cositas de una canasta de lo que había comprado. Y entonces lo que había comprado, esto me costó, pues no mucho en términos internacionales, unas cositas que duraban, pues hombre, eso duraba para 3 o 4 días en una familia. Y entonces dijo, esto vale $10. Lo que pasa es que el salario mínimo en Cuba es de $5. O sea que se necesitaban 2 salarios mínimos mensuales para comprar una comida que pues por mucho les alcanzaría en una familia para 3 o 4 días de subsistencia. Eso es el hambre que hay en Venezuela y el hambre que hay en Cuba. Entonces se reúnen un par de hambrientos a respaldar el uno al otro. Sí. Con esa retórica que a mí me parece tan pasada de moda, ¿no? Tan desfasada, esa retórica revolucionaria que yo creo que ya nadie se traga, ¿no? Ya nadie se come ese cuento, ¿no? Sí, en Cuba sucede, por ejemplo, que la gente cuando tiene la oportunidad de comprar carne, tiene que llevar la carne escondida, porque la gente entra a las casas a robarles la carne que compraron. Es decir, hay gente afuera de donde se vende carne intentando ver si puede robar al que haya comprado. Mejor dicho, el fleteo, pero de carne. Ajá. El fleteo de carne. Ah, pero claro, pues se fletea lo que haya. Entonces aquí el fleteo es por millones de pesos que alguien imprudentemente saca del banco huyéndole al 4 por 1000 o escondiendo el dinero, quién sabe por cuál razón, le hacen el fleteo. En Venezuela le hacen el fleteo a un pedazo de carne. Esa es la situación. ¿Por qué se habla tan poquito de la dramática situación económica y política de El Salvador? Sí, porque han logrado mantenerlo, digamos, no a los niveles de miseria de Venezuela. Pero sí. muy parecido, Vanessa, muy parecido. Y con algo peor, unos niveles de violencia A impresionantes. ver, es decir, yo ¿no? tengo amigos en El Salvador y ellos me dicen, por ejemplo, sí pueden conseguir cosas en los supermercados. Lo del nivel de violencia sí, evidentemente, es sobrepasa. Preocupante, ¿no? Es de los países más violentos. Las famosas maras, las maras salvatruchas y unos grupos de matones. Grupos de matones que muchas veces se convierten en la manera de sostener un régimen. ¿Quién está sosteniendo al régimen de Maduro? Es Nicaragua, sus matones. ¿O no, Vanessa? Sí, claro. Claro, sobre todo en este momento, cuando es que antes los empresarios importantes en Nicaragua apoyaban abiertamente a Ortega. En este momento ya no, dicen que no están con Ortega, ni siquiera el ejército.
Ortega es socio de todos ellos. Vaya a Nicaragua y pregunte cuál es la fortuna más importante que hay en Nicaragua. ¿Cuál es la familia más rica de Nicaragua? Le contesta todo el mundo, es la familia de Daniel Ortega y su señora, la revolucionaria vicepresidenta. La vicepresidenta, ¿no? Además. Vicepresidenta, que parece que de hecho es la que maneja las cosas, los hilos del poder. Eso es lo que dicen las crónicas internacionales, que Ortega es un pelele en las manos de la vicepresidenta. Sea de ello lo que fuere, Ortega se está tambaleando porque los nicaragüenses le están haciendo una oposición muy férrea. ¿Y qué pasó con las famosas conversaciones entre Ortega y los estudiantes? Me parece que se le quitaron las ganas de conversar más cuando le apareció ese estudiante que le dijo hasta misa en público. Sí, no, la mesa de diálogo se levantó ya la semana pasada y ahora lo que están es de nuevo en protestas. Ahora lo que hay es marcha en la calle y mucha represión, sigue la represión y bueno, sigue incrementando el número de muertos, ¿no? Otros 3 se sumaron ayer. Que por lo menos 2 muertos, pero parece que fueron 3. Y entonces ya vamos en 80 y ¿cuántos? Pues íbamos en 76 el domingo. Sí. No, pero ya pasaron de 80 largos, 84, 85 muertos iban. Era la última cifra. Lo mismo que ocurrió en Venezuela antes de que el Papa Francisco parara el ímpetu popular para derrocar a Maduro. ¿Cuánta sangre se hubiera economizado? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas penas para el pueblo venezolano si Maduro hubiera sacado cuando el pueblo lo tenía prácticamente derrotado? Sí, pues, lo que pasa es que lo que yo he escuchado de la gente que está pendiente de las negociaciones, que incluso se ha hablado de que ya ha habido negociaciones de Maduro para salir del poder, es que lo que tiene es un séquito de delincuentes y de criminales que de no estar ahí tendrían que estar en la cárcel, porque es decir, es gente buscada a nivel internacional. Entonces, cuando tienes una gente que tiene 2 opciones, una es ir a la cárcel porque los van a coger, y la otra es mantenerse ahí, pues esa gente la única opción que les queda es mantenerse ahí, entonces por más difícil que les quede, pues ahí van a estar aferrados al poder. Son ampones, lo que tiene Maduro es un grupo de ampones alrededor de él. Claro, porque además es que si pierden el poder lo único que les espera es la cárcel, entonces se van a aferrar al poder más allá del dinero que les pueda dar estar ahí o del poder mismo. Lo que necesitan es evitar la cárcel y por eso es que están aferrándose con un elemento adicional, el soporte de los cubanos. ¿Cuántos cubanos siguen en Venezuela viviendo del gobierno venezolano? Y son todos de los servicios secretos de Cuba. Y manejan esas bandas criminales que son el soporte de Maduro. ¿Cuántos cubanos están metidos allá? Y los cubanos no aflojan, porque es el petróleo. Es que Cuba le paga a Venezuela el petróleo que Venezuela le manda con los asesores y los médicos y los maestros que tienen en Venezuela y que no son sino miembros de los servicios secretos que están infiltrados en todas partes, que manejan elementos sustanciales del poder y que no dejan caer a Maduro. Sí, el principal producto de exportación de Cuba es ese, sus servicios de asesoramiento para mantener el socialismo en el poder. ¿Y cuántos de esos cubanos, cuántos están aquí en Colombia en este momento? ¿Cuántos han venido? Bastanticos, ¿no? ¿De qué manera se componen los servicios diplomáticos de Cuba en Colombia? Sí, señor. ¿Y cuál es el contacto que ellos tienen con las organizaciones de extrema izquierda que están promoviendo, entre otras cosas, la candidatura de Petro? Y yo me permito hacerles una pregunta, a ver si me tienen respuesta. La campaña que más publicidad hizo, la que más dinero tuvo, la que más cosas espectaculares realizó, que cuestan mucha plata, ¿fue la de Gustavo Petro o no? Sí, la de la Colombia Humana, sin lugar a dudas. Vimos esos avisos de página entera en los principales diarios del país. Muy bien. ¿De dónde salía el dinero de Petro? Preguntemos en Caracas.
preguntemos de dónde salió tanto dinero. Recuerdo que 2 o 3 días antes de la elección, El Tiempo publicó una página entera de propaganda de Petro. Recuerden lo que era la propaganda por televisión, especialmente por los noticieros en horario AAA. La propaganda más cara que se hizo en Colombia. ¿De quién era? La de Gustavo Petro. Tiene los aliados también más ricos, ¿no? Las FARC están con Petro, ¿no? Y recuerdan también el reportaje que le hizo la República, un montón de páginas en la República, una entrevista en la República que dura 1 hora en las instalaciones de la República. Una separata entera, como que unas páginas. Una separata le dedicó la República a Gustavo Petro. ¿Cuánto cuesta eso? Sí. Bueno, y entonces ¿de dónde sale la plata de Petro para hacer semejante despliegue? Pero que lo diga. Que lo diga. Sí, pero esos medios de comunicación hay que decirles que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, yo entiendo que Petro les está haciendo una buena oferta para que le saquen esos espacios, pero lo que va a hacer Petro cuando llegue al poder es cerrarles todo. Lo que hizo Hugo Chávez fue, él dijo, yo no voy a cerrar ningún medio de comunicación, y en realidad, en el fondo, es decir, de una manera extraña, eso no cerró ningún medio de comunicación, pero cuando se les acababan las licencias, no se las renovaba. Entonces él decía, yo cumplí lo que prometí, no cerré ningún medio de comunicación. Otra cosa es que el Congreso haya decidido y hayamos decidido no renovar la licencia. Eso es lo que le va a pasar a estos medios de comunicación, que le lamen ahora los zapatos a Petro. Bueno, pero fue donde tuvo más gastos, definitivamente, ¿no? Gustavo Petro. Aquí estoy viendo números y definitivamente el gasto más alto que tuvo fue en propaganda electoral. El pueblo colombiano no se deja y va a ganar por goleada. El pueblo colombiano quiere paz, pero la paz de verdad, la que está fundada en el desarrollo económico, la que está fundada en la seguridad, en un poder judicial que funcione realmente. Los niveles de impunidad de los delitos en Colombia son sencillamente escalofriantes. Cualquier estadística que salga es peor que la anterior. ¿Cuántos secuestros se quedan sin castigo? ¿Cuántos ataques a las mujeres y muertes a las mujeres, feminicidios? ¿Cuántos abusos de los niños? ¿Cuántos delitos en general se quedan sin castigo en Colombia? Eso es escalofriante, el resultado final. No hay poder judicial y, entre otras, es que tampoco hay cárceles donde meter a los bandidos. Sí, es y yo no sé por qué nadie ha preguntado eso, salvo la hora de la verdad. ¿Por qué nadie ha preguntado qué pasó que en 8 años este gobierno, el de como nunca antes, el de la bonanza petrolera, el de todas estas cosas, el de la paz en el mundo, no construyó una sola cárcel? Cuando ha aumentado la población carcelaria, así fuera solamente por el aumento vegetativo de la población. No lo acompañó, no construyó un calabozo. En fin, todos estos pues eran comentarios que hacíamos con ustedes. Lamentamos que el doctor Iván Duque hubiera tenido alguna dificultad, pero se había comprometido inclusive con nosotros y con ustedes al aire el día de ayer. Algo se le tuvo que presentar, que comprendemos desde luego en estas vísperas de su elección y en estos ajetreos de la campaña electoral. Son ya las 7 de la mañana, 3 minutos, tiempo de escuchar el editorial del día de hoy. Sigan con nosotros en la hora de la verdad en Radio Red.